Bienvenidos y bienvenidas al capítulo del día de hoy del podcast de EO Argentina. Tengo la remera de Brainly, también de un gran amigo y miembro de EO Argentina, que es Roger. Brainly, para los que no conocen, es una empresa que conecta talento top de América Latina con proyectos interesantes de todo el mundo. Hacen diseño, hacen desarrollo de software. Súper recomendable, nos auspicia en el capítulo del día de hoy, y si es miembro de EO es porque lo conocemos a Roger y sabemos el tipo de persona que es y el tipo de laburo espectacular que hace. Juanma, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también lo conozco a Roger, así que gran persona. ¿Lo recomendás? ¿Viste algo de lo que hace? Lo recomiendo, sí, sobre todo porque compartimos recientemente un viaje muy divertido. Fuimos al New York Tech Week, así que fue muy divertido haber compartido con él. Y no hemos trabajado, mi empresa no trabajó con Brandly, pero sí veo cómo él desarrolla sus vínculos y lo que está construyendo y lo que viene creciendo, así que lo felicito, aprovecho a felicitarlo. Bueno, está buenísimo lo que contás y muchísimas gracias por hacerte un espacio. Para los que te están escuchando por primera vez, quizás no lo saben, vos estás viviendo afuera, estás viviendo en Miami en este momento. Viniste a Argentina con una agenda súper ocupada. De hecho, entiendo que hasta con una intersección de cosas, y dijiste en esa intersección, priorizo venir al podcast a contar mi historia. Sí, priorizo IO en mi vida porque más allá del podcast, que me parece que es un lugar increíble desde el punto de vista de conectar con pares que puedan compartir problemáticas, valores o, como siempre decimos, ¿no? El proceso de ser emprendedor es muy duro y la verdad que valoro mucho IO de lo que te da de tener pares que uno pueda contarle todos sus problemas familiares, personales y profesionales y aprender de otros. Creo que cuando una persona busca el crecimiento personal más allá de lo que pueda crecer en la empresa, IO es el lugar para un emprendedor. Sinceramente no he encontrado otro lugar como esto, así que priorizo en mi agenda IO siempre y lamento a veces estar tan alejado, pero cada vez que vengo quiero verlos a los miembros de IO. Bueno, está buenísimo lo que contás. Yo trato de hacer lo mismo ahora acá. Y este podcast es una gran oportunidad para mí para hacerlo y que la gente lo vea. Nos ponemos al día delante de todo el mundo. Si querés empezamos por el principio. ¿Qué es lo que querías hacer vos cuando eras chico? ¿Te acordás? Mira, honestamente cuando era chico no tenía muchas motivaciones, no tenía claro lo que quería. Eh, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, tuve como una infancia y una adolescencia dura desde ese punto de vista familiar. Em, con lo cual, nada, siempre fui una persona media como responsable que más o menos se portaba bien, era el chico que se portaba bien, hacía caso, a pesar de que mi grupo de amigos era más quilombero, pero hasta que no salí de mi zona de confort a los 17 años que hice un intercambio a Estados Unidos con Rotary, que me cambió la vida, me cambió, me dio ganas de ser alguien, me dio ganas, me dio motivaciones, me empezó a dar como un camino hacia donde quería ir. Me costó mucho, no tenía claro. Sí, siempre supe que tenía más facilidades para la matemática, que mi papá era contador en Trenquelauquen, donde me crié hasta los 17 años, y creía que iba por ahí, por economía, por los números, por contador. Así que cuando volví del intercambio en Estados Unidos, durante que viví un año en Wisconsin, decidí estudiar contador, prácticamente porque tampoco tenía tan claro y era lo más fácil, ¿no? Era el camino que había trabajado con mi padre en el estudio contable, pero era el camino más fácil. Pero sin dudas, creo que hoy, si bien estoy transformando esa industria y estoy en esa búsqueda de transformar lo que viví toda mi vida y mis empresas anteriores y hacer algo que trascienda en esa industria, lo que menos soy contador, digamos, ¿no? Hoy en día. Claro. ¿Y cómo es crecer en Trenkelauken? Es espectacular. Realmente yo siempre lo que valoro de haber vivido en Trenquelauquen es que las clases sociales son
todas iguales, digamos. Yo iba al colegio, al club, con el hijo del albañil, con el hijo del maestro, con el hijo del productor agropecuario, con el hijo del abogado. Entonces, esa cercanía de todos, donde todos somos iguales, donde no hay nada que el que tenga más dinero pueda sobresalir sobre el otro. Entonces, cuanto mucho tenía un mejor juguete, ¿no? Pero no había mucho para dividir las clases sociales. Eso fue algo muy lindo desde el punto de vista de ir con la bici al club, al colegio. Muy lindo desde el punto de vista de que se crece muy en comunidad, donde nos importa mucho el otro desde que todos nos conocemos. Entonces hay como de alguna manera nos importa el otro mucho más de lo que pasa en las grandes ciudades. Así que yo hoy valoro mucho eso, aunque si vos me decís tiene un montón de otras perspectivas de oportunidades, que cuando vos vivís en una gran ciudad tenés acceso a un montón de otras cosas que cuando uno, como cualquier persona de IO, quiere tener un desarrollo profesional y un crecimiento profesional, Trenquelauquen te da un límite, porque en definitiva uno tiene que estar por lo menos con gente más inteligente que uno siempre, si quiere crecer, ¿no? Uno quiere ser siempre el más boludo del lugar y para aprender de otros. Y eso en Trenquelauquen no se vive ese espíritu. Pero la adolescencia realmente la disfruté, y digamos toda la parte de niñez y adolescencia lo disfruto mucho, y sigo yendo. Mi grupo de amigos siguen siendo de Trenquelauquen y siguen viviendo ahí. Claro, sí, no, está bueno lo que contás. Yo soy de un pequeño pueblo de adentro de la capital federal, que es Villa Devoto, que ahora se puso de moda, y lo que me pasa lo mismo y es muy difícil de transmitir a veces. Primero la experiencia que te da eh, estudiar eso en una primaria pública en donde conoces a todo el mundo y todos somos iguales de distinta manera, donde puedes ir a la casa de tus amigos caminando o en bici y se genera una cosa ¿viste? De que todos nos conocemos. Yo tengo amigos que se sentaban en la plaza y saludaban a todos los que pasaban de golpe. Yo no, porque ya en la secundaria me fue un poco, pero también es una experiencia de pueblo, un poquito menos de pueblo que tuya, pero que para mí está buena y es difícil de reproducir a veces. Entonces, estabas hasta los 17 que te fuiste a Wisconsin, eh, no sabías qué querías hacer. Te pregunto a los 16, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? No, sabía que iba a ir por económicas, por números. No tenía claro si iba a ser actuario, si iba a ser contador, si iba a ser economista. Eran las típicas carreras de ese momento, que hoy casi han perdido mucha matrícula, me imagino, todas esas carreras. Lo sé por contador, no sé si tanto economía y actuario, pero sé que contador está perdiendo un montón de matrícula. Pero en ese momento era mi papá lo que conocía, ¿no? ¿En serio está Y perdiendo? No sabía. sí, Pero, ¿y qué es lo que está ganando entonces? y están ganando más las carreras digitales o administración bueno, creo que todo lo que uno puede aprender hoy va a ser obsoleto Claro. pronto. Entonces creo que uno tiene que tratar o por lo menos yo a mis hijos le trataría algún día de inculcar que desarrollen habilidades de aprendizaje más que de que aprendan algo específico, una norma, una ley, ¿no? Saber aprender. Saber aprender, sí. Bueno, entonces te vas a Wisconsin, volvés, te anotas en la carrera de contador y después. Me meto en la carrera de contador, ahí ya empecé a ser muy busca de empezar a tener intereses y curiosidad. ¿Eso es la carrera de contador en qué universidad? En la Católica de Buenos Aires. O sea, ya te mudas a Buenos Aires. Me mudo a Buenos Aires, mis hermanas ya vivían acá, también se habían mudado de Trenquelauquen para acá. Así que me mudo con mis hermanas a vivir en un departamento, típico departamento cerca de la UBA. Corrientes y Pueyrredón, algo de Sí, eso. de esa zona. Así que la verdad bueno, ahí como te comentaba, el intercambio en Estados Unidos empezó a generar interés, curiosidad, ganas de ser alguien, ganas de descubrirme, ganas de viajar. Entonces ya empecé a un poco, cuando me metí en la universidad,
empecé a como armar grupos de amigos. Lo bueno de lo que me pasó en la UCA es que, a diferencia de la UBA, que también la valoro un montón, pero creo que valoro mucho haber estudiado en la UCA, es que al ser del interior no venís con tu grupo de amigos. Vos venís, empezás tu primer año de la universidad y seguís teniendo tu grupo de amigos del colegio o de un club o de lo que sea, pero vos cuando venís del interior tenés la gente de Trenquelauquen y bueno, nada, uno vive en un lado, otro vive en otro, uno estudia una cosa. Entonces, lo bueno que me dio la UCA es eso de tener como un grupo de amigos mucho más fácil de armar. Y bueno, ahí empecé yo a tener esos intereses de hacerme amigo de los estudiantes de intercambio. Empecé a averiguar cómo iba a ser para irme de estudiante de intercambio ya con la universidad, porque ese intercambio que había ido a Wisconsin me generó interés, así que me fui a Francia en el medio de la universidad también. Así que después me fui, antes de terminar el colegio, me fui a trabajar a un estudio contable en Estados Unidos durante un verano. Bueno, había empezado a trabajar en la universidad, estuve trabajando 5 años en relación de dependencia más o menos y después ¿Pero qué es lo que hacías? decidí emprender. Y empecé trabajando en costos, después fui a impuestos, después fui a corporate finance y bueno, seguía sin encontrar lo que me gustaba, así que decidí emprender. ¿Eso que eran distintas pymes? No, siempre en grandes corporaciones. Claro. Primero fue Louis Dreyfus, una exportadora de cereales. Después fue Ernst Young, EY. Y después fue Willis, que es un broker de aseguros y de reaseguros. Claro. Y 5 años trabajando en eso, estabas haciendo tu carrera dentro de estas empresas que eran grandes, tenías un montón de lugar para crecer. ¿Por qué te vas a mandar a emprender? Puedo decir que ninguna de esas cosas me llenaba o no encontraba motivación. Creo que sin duda el factor común de todas es que no encontraba motivación. Con lo cual, si hoy lo puedo mirar, decir, bueno, le erré a la carrera, ¿no? No era esa la carrera. Así que no sé si era la carrera, pero hoy me dedico a esa industria, pero me dedico desde un punto de vista más de cómo cambiar los modelos de negocio, cómo cambiar lo establecido. Claro, pero no te vayas a hoy todavía. Pero lo hice siempre, digamos, cuando fui a emprender, mi primer emprendimiento, en definitiva, fue un poco ya un primer acercamiento a cuestionar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hiciste? ¿Renunciaste? Renuncié y yo sentía que quería ser emprendedor porque tenía como... también antes de renunciar y todo, obtuve otra beca, me fui a estudiar a Alemania, en donde estuve viendo empresas y yo ya sentía que tenía como mucha energía y que sentía que, digo, ¿cómo en esta empresa me evalúan cada 6 meses? Digo, ¿cómo si yo me quiero evaluar todos los días? O sea, y sentía como que 6 meses era una eternidad. Y bueno, por eso que decido algún día, digo, tengo que emprender, pero no tenía ni capital, ni tenía ninguna idea, así que le digo a mi padre, digo, vamos a hacer algo en Buenos Aires. Y yo ya venía con la idea, en ese momento, al ser del interior, venir del mundo del campo, la actividad agropecuaria, agrícola ganadera, es la actividad más importante de la zona, de Trenquelauquen. Mi círculo más o menos era bastante agropecuario. Entonces, y haber estudiado toda la carrera con las hojas 600, que bueno, después vinieron las retenciones y eso bajó muchísimo la inversión en Argentina del sector privado en infraestructura y más desarrollo en la cadena de valor. Pero realmente me estudié y me desarrollé toda esa época en un momento en donde el agro, los pueblos del interior estaban brillando, digamos, los pueblos del interior avanzaban con el corrimiento de la frontera agrícola, con un montón de cosas que pasó en ese momento del contexto mundial y que le benefició a la Argentina, pero por eso decido armar como una empresa. Veía que las empresas de agro no estaban profesionalizadas y digo, bueno, hay que profesionalizar esto, hay que ayudar a estas empresas y ahí empecé un poco a emprender. Le dije a mi padre, vamos a armar la consultora más importante de agro para Argentina y realmente el foco y haber tratado de entender cuál era el problema que tenían y conocer muy bien a tu cliente
me permitió crear rápidamente una empresa, una marca y una organización que se había posicionado como tal, ¿no? Claro. Creás una marca que se llamaba. Barrero Larrudé. Ok, no te voy a preguntar cómo se les ocurrió ese nombre. ¿Y qué significa que esté especializado en agro? ¿En qué se diferenciaron? ¿A una consultora general o a una empresa? O sea, ¿con quién competían? Bueno, competíamos contra otros que intentaban hacer lo mismo, pero que no, obviamente no venían con el empuje más emprendedor que tal vez le podíamos poner nosotros. Pero por eso crecimos mucho más que el resto y el resto, nada, ya existían. Competíamos con pequeñas firmas de contadores que ya existían, pero para nosotros era especializarte, era conocer muy bien la problemática que uno resuelve, ¿no? Y en cualquier industria, esto lo extendés a cualquier problema cuando creas una startup, cuando estás creando una empresa, cuando vos trabajás en un nicho y conoces muy bien a tu cliente, le podés resolver el problema de una manera mucho más eficiente, mucho más ágil y mucho más rentable. Sí, está bueno también lo que decís porque quizás alguien, y a mí me pasa a veces cuando pienso en nuevos emprendimientos, en nuevas cosas, como que miro y digo, estaría bueno hacer esto, y vos googleás y todo existe ya, ¿viste? Y ya, uy, no, esto ya existe, uy, no, esto ya existe. Y visto de lejos es así, pero cuando te acercás es esa cosa de que quizás no hace falta la idea, sino hacer algo que ya se hace, pero mucho mejor que el resto, y eso es un diferencial enorme. Uno supone que porque ya existe y porque una empresa tiene muchos empleados, hace las cosas bien o fantástico, y cuando entras en el detalle decís, ah, mirá, acá había una oportunidad. Y más en el mundo de hoy, como están cambiando las cosas, y creo que todo lo que está establecido cada vez va a ser más fácil cuestionarlo y cada vez va a ser más fácil eh, agregar valor, porque eh, creo que lo que nos pasó a nosotros es que había un sector súper tradicional, pero nosotros vinimos a plantear de una manera distinta de cómo lo estaban haciendo y eso nos permitió posicionarnos rápidamente. Y en 5 años yo había logrado yo un montón de cosas que nunca en mi vida me las había imaginado. Y eso fue lo que me permitió después ir a hacer otra cosa. Con lo cual, primero haces algo bien para un sector, para un tipo de cliente, y una vez que lo haces bien algo para un tipo de sector y pudiste lograr eso, eso te va a dar la fuerza para ir a otros y bueno, eso derivó en que yo pueda dedicar tiempo y energía y cabeza después al nacimiento de CFO Startup, que fue la siguiente empresa. Pero eh, sinceramente, para uno de los tuve muchos aprendizajes de cosas que funcionaron y muchas cosas que me di cuenta que por algo dejé ese negocio que no funcionaron, ¿no? Claro. Entonces, lo importante es ver qué sí funciona y qué no funciona para poder aprender y seguir evolucionando y estar abierto a dejar eso, porque a mí me costó algo que hoy me cuesta y que hoy lo veo mucho más sencillo, me costó mucho dejar lo que uno había construido, ¿no? Y me imagino que a vos también cuando vendiste la empresa cuesta dejar eso, a pesar de que lo vendiste, ¿no? Fue forzoso, No, a pero mí me encantó. bueno, pero Yo a dije, todo qué el mundo bueno. que le hablas dice, bueno, sí, uno deja a su niño, pero en el caso de que cuando ves que algo ya no va a escalar o no te va a llevar al lugar a donde vos querés, cuesta mucho dejar todos esos años que uno le invirtió. Sí, quizás es un tema de expectativas, como que, no sé, si te tomás el bondi para que te lleve a Retiro y te das cuenta a mitad de camino que el bondi está roto, que empieza a andar lento, que hay mucho tráfico, que en realidad te tomaste el ramal equivocado, debe ser una paja, ¿no? Yo me tomé el bondi sabiendo que me llevaba hasta la cruz y que me tenía que tomar el subte, como lo consideré como una parte del camino, pero entiendo que muchas veces, sobre todo cuando le pones tu vida y le pones tu nombre a algo, Mm. y tantos años, es parte de tu identidad. Y cómo es ese camino? Porque a veces es muy difícil. ¿Cómo es ese camino de decir, termino esto para empezar otra cosa? Porque ahora, obviamente, con el diario del lunes uno dice, sí, estuvo re bueno porque te potenció y te llevó hacia distintos lados y ahora vas a contar un poco más de tu historia. Pero en el momento, ¿cómo se toma esa decisión? Bueno, a mí lo que me pasó es que nunca quise ser como para dar un ejemplo, nunca quise ser yo la figura de algo. Siempre quise construir valor empresa. Y una vez que construí valor empresa a través de empresas de servicio, después me di cuenta que ya no quería construir empresas de servicio, empresas de personas. Encontré el problema ese, digamos. Primero resolví que yo no quería ser Juan Barrero, el conocido de
contador de agro, digamos. Yo quería armar una empresa. A pesar de que llevaba el apellido mío y de mi padre, que eso tiene connotaciones positivas y connotaciones negativas, pero yo no quería ser el conocido. Quería hacer empresa. Y después, una vez que logré hacer empresas de servicios, sin ser un taxi, que digamos soy el consultor que tengo que ir a todos lados, sino que pude armar empresa, concepto empresa. Luego me di cuenta que ya no quería ser más empresa de personas, quería evolucionar a una empresa de producto. Y eso te va llevando respecto a lo que uno quiere en su vida. Creo que lo que yo siempre busqué, al principio pensé que querías armar empresas grandes con muchas personas y creo que cuando empezás a emprender decís, quiero tener una empresa grande con muchas personas. Y cuando empezás a tener muchas personas decís, uy, qué paja, ¿en qué me metí? Y después lo que uno aprende es que uno quiere construir valor y quiere conectar ese valor con ese propósito personal y conectarlo a un propósito empresa, ¿no? Y si uno logra congeniar eso entre lo que uno quiere personalmente con el propósito que pueda poner a una empresa, puede haber uno va encontrando ese camino. Y creo que mi evolución tiene que ver con eso, ¿no? Con ir persiguiendo siempre mi propósito personal y cómo ese propósito personal también va cambiando en la medida que vas evolucionando y vas creciendo profesionalmente y vas aprendiendo y vas viendo otras cosas, porque, de nuevo, hay que entender de dónde viene uno, de dónde nació, para entender el contexto. A mí nadie me explicó estas cosas. Yo las fui aprendiendo haciendo, pero si vos hubieses nacido, no sé, en un contexto en donde tu papá era empresario, en donde tu papá construyó empresa de valor, en donde en tu casa te lo explicaban, o se vivía o se vivía de esa manera, es una cosa. Pero yo me crié en una casa en donde mi papá era un profesional amante de la contabilidad, no un profesional que le gustaba construir valor en empresa. Entonces, y después creo que cómo fui saltando fue eso, fue en búsqueda de propósito y así, y yendo a los lugares, yendo por el camino que me hacía bien a mí, en el cual yo me sentía que era más feliz, ¿no? Claro, ¿y cómo es el salto a CFO Startup fue? ¿No? Bueno, el salto a CFO Startup empezó con el mundo de las aceleradoras en 2013, 2014, NextDP, Huayra, los primeros fondos de inversión que, bueno, en un momento, Emprending, todo ese mundo que empezó a traer emprendedores. Y como yo me sentía emprendedor, más allá de que tenía una firma de contadores, una empresa de contadores, circulaba por estos mundos del mundo emprendedor porque yo me sentía emprendedor. Bueno, lo era, pero empecé a tener como amigos que necesitaban ayuda. Y después ahí empecé a a entender el mundo del venture capital y de los fondos de capital. Y bueno, dije, acá lo mismo que hice para el agro, acá hay una oportunidad también, dije. Y uno de los aprendizajes que había tenido en el agro era que, bueno, la economía en Argentina para empresas de servicios, en una economía bastante informal, en líneas generales, no se valora el conocimiento. O sea, en Argentina, lamentablemente, no cuesta valorar al arquitecto, cuesta valorar al ingeniero, al diseñador, al contador, al que tiene conocimiento, le cuesta valorar, entonces cuesta no es valorado en el mercado, entonces no había un buen negocio en esa empresa que había construido. Había construido crecimiento, éramos 60 personas, teníamos muchos clientes, pero no rentables. Mirá. No tenés clientes no rentables, todos los problemas vuelven a vos porque no podés contratar gente buena que resuelva esos problemas. Claro, pero vos mirás a una empresa y decís, uy, mirá cómo creció, son 60 personas, mirá todos los clientes que tiene. Viste que de lejos siempre todo brilla. Todo brilla. Y cuando entras decís, ah, no, pará. No, y sin dudas lo aprendí a los golpes porque me tuve que dar cuenta que una empresa de servicios, si realmente no tenés a la mejor gente, todos los problemas te van a volver a vos y no vas a escalar jamás. Entonces, si me hubiese dado cuenta, capaz que nunca lo hubiese hecho si alguien me lo hubiese explicado o lo hubiese aprendido antes.
Con lo cual, nada, me quedó ese sentimiento con el agro, tengo ese amor por Trenkelauken y ese amor y esa identidad con el sector agroindustrial, agropecuario, y mantuve esa empresa con los clientes solamente que eran rentables. Entonces ahí empiezo a ir a CFO Startup, entendiendo que ya quería hacer ya no un proyecto de servicios en Argentina, porque veía que la parte de servicios en Argentina no era viable para poder escalar. Dije, bueno, podemos armar un centro de servicios, un International Desk en Buenos Aires para dar servicios en México, en Colombia, en Chile, en donde estas startups argentinas, amigas mías, empezaban a escalar y empezaban a operar. Entonces dije, estas empresas necesitan contadores y abogados en distintos países y todos tienen distintos procesos, el emprendedor le tiene que explicar a todos la misma cosa. Digo, bueno, acá hay un problema a resolver que poniéndole una persona que le entienda todo y que tenga esta mirada internacional, le puede resolver esos problemas de manera sistémica. Ese fue el primer acercamiento y después al mismo tiempo veía que en Estados Unidos todo lo que era fractional CFO o CFO as a service o fraccionado. Para el que está escuchando que no conoce el término, ¿qué significa todo eso? CFO fraccionado es contratar un director financiero por hora, digamos, o por un objetivo concreto, ¿no? ¿Y por qué una empresa haría eso en lugar de contratar a un director financiero? Porque cuando vos sos una empresa pequeña no necesitas un director financiero, necesitas alguien que, como emprendedor, que te maneje todas las aristas del área financiera y legal, pero no necesitas un CFO, alguien súper experto, porque tampoco lo vas a poder pagar y va a tener sentido económico para la empresa. Entonces, eso en Estados Unidos obviamente está súper recontra difundido y es una industria que sigue creciendo hoy en día. Pero en Latinoamérica todavía fuimos los pioneros y todavía está en proceso de evangelización, por decirlo de una manera, porque todavía no se conoce tanto. Y bueno, eso lo vi como oportunidad, además de poder resolverle toda la parte contable, fiscal y legal a un emprendedor que opera en multipaís y que no puede ir a pagar a las grandes firmas de contadores o de abogados porque tienen fees para compañías multinacionales y no para emprendedores que escalan en Latinoamérica con operaciones más chicas, ¿no? Entonces, ahí me quise posicionar y funcionó bien. De nuevo, armé una empresa de servicios, creció, pero de nuevo me encontré con que no iba a trascender, no estaba conectando con el impacto que yo quería hacer en mi vida. ¿A qué le llamas trascender? Trascender para mí es como poder dejar un legado a lo que esté alrededor mío, digamos. Poder hacer algo que le cambie la vida a otras personas, ya sea a mi equipo, a mis clientes o cualquier stakeholder, que podamos construir valor juntos que resolviendo una problemática común. Pero en esta búsqueda de la trascendencia me parece muy importante que mientras yo estaba haciendo todo eso, y hoy con el diario Lunes me doy cuenta es que yo me dediqué mucho tiempo al mundo ONG y al mundo a otro de las organizaciones de la sociedad civil, porque hoy lo veo, porque todavía no veía que iba a generar impacto con eso. Dicho eso, fui presidente de 3 ONGs en mi vida y pasé 2 años como asesor en gobierno. De nuevo, en búsqueda de propósito, en búsqueda de dónde iba a generar algo que trascienda, que genere un impacto grande. Porque sí, algo siempre tuve claro es que terminé siendo un privilegiado de que tuve mucho acceso a muchas cosas porque lo busqué, pero dije, si nosotros no nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacer, nosotros, por ejemplo, teniendo mucho acceso y mucha capacidad de hacer cosas, ¿quién lo va a hacer? Entonces siempre tuve esta vocación de generar espacios colectivos que puedan construir un valor colectivo. Entonces ahí fui al mundo ONG, fui al mundo político
y me cuestioné si la política o el mundo, incluso el mundo ONG era para mí. Eso está bueno Porque porque cuando hablas de impacto o en definitiva de qué venimos a hacer acá o de esas cosas, hay esferas y yo lo veo mucho. Está obviamente la esfera política, la esfera ONGs que está en el medio y la esfera empresas y muchas veces, y hasta la esfera religiosa si querés, y la gente los ve como excluyentes, como que el que cree que el verdadero impacto está en la religión no cree en los impactos del resto de las esferas. Ni hablar el que está muy metido en política no cree en el impacto de las empresas y viceversa, como que hay un tema, y vos habiendo pasado por distintas de esas esferas, quizás tenés una visión más amplia de, no sé cuál es tu conclusión, que en realidad es más complejo, es muy complejo y o tenés una definición de, che, en esta esfera genera más impacto que esta otra esfera. sí, yo me di cuenta que yo no servía para ciertas esferas y que iba a poder agregar, o sea, hoy termino dándome cuenta que con lo que estoy haciendo actualmente voy a generar muchísimo más impacto y es el camino que más puedo agregar hoy. No quiere decir que en el futuro voy a agregar valor en otra esfera, Pero pero crees que hoy, todas las esferas generan valor a la sociedad. exacto, totalmente, pero todas son necesarias. De hecho, cuando estuve en ONG, siempre dije, nosotros debemos existir hasta que esto se convierta en política pública, porque si nosotros estamos resolviendo un problema social, eh, si es, nuestro principal objetivo debería ser que esto se convierta en política pública. Si hay una necesidad o un problema, una necesidad satisfecha, un problema a resolver, que esa ONG se crea para tal fin, tu objetivo debería ser que eso se convierta en política pública. Eso está bueno porque muchas veces las organizaciones, sobre todo las que se generan para resolver un problema puntual, tienden a generar anticuerpos internos a el problema, entre comillas, de dejar de existir, porque está re bueno, hiciste las relaciones, viste el impacto y decís, ahora que llegamos, ¿qué hacemos? Y a veces hay otras cosas para que esas organizaciones crezcan y otras veces, como no, ya está, listo, ya está, ganamos, como sigamos. Y ahí en el mundo privado te das cuenta que los incentivos son mucho más fáciles. Cuando vas al mundo privado, vos como empresa cambiás de misión, podés cambiar de misión, podés cambiar de objetivo, podés cambiar de producto, porque vas viendo que eso ya el mercado no lo valora. Entonces, creo que, a ver, tienen que convivir, pero todo el mundo social, todo el mundo ONG, todo el mundo político me enseñó mucho también para poder hoy también entender cómo yo iba a conectar mi propósito con algo que me trascienda a mí, digamos. Cómo estoy queriendo yo generar algo que trascienda a todo el mundo y que sea más grande que todos los que somos parte de mi empresa. O sea, la vocación de comunidad y la vocación de servicio es lo que vos sacás de ese mundo y lo aplicás al resto de tu historia emprendedora. Exacto. Entonces tenés CFO Startup, también decís de nuevo, hice una empresa de servicios, pero no sé. Y de ahí saltás a otra más. Y de ahí salto a Lazo, que es la empresa que estoy liderando hoy. Y realmente hoy, después de 2 años y medio de estar haciendo Lazo, me doy cuenta que yo iba al mundo ONG, probaba muchas cosas porque no estaba y gastaba mi energía en distintas cosas, porque no estaba encontrando esa única cosa con la cual yo podía generar algún impacto grande, que era un poco lo que yo siento que quiero hacer, digamos, hacer algo que genere un impacto que trascienda, ¿no? ¿Y qué hace Lazo? Y Lazo hoy está ayudando a los emprendedores, o sea, nuestra visión está puesta en ayudar a los emprendedores a escalar en su proceso de crecimiento, considerando esto como hacerle la vida más fácil al emprendedor en todo su camino. Obviamente que el emprendedor tiene un montón de desafíos y un montón de problemas y elegimos en qué estamos ayudando al emprendedor a hacerle la vida más fácil, y obviamente que eso tiene que ver con mi historia, ¿no? Con las finanzas, con la contabilidad, con los impuestos, con la parte legal, con todo lo que vengo haciendo antes y con todo lo que aprendí antes, con todo lo que aprendí de esa industria, con todo lo que sé de eso y que
en definitiva terminé de encontrar algo que realmente puede ser muy grande a nivel global y que puedo construir una empresa global y que no hay un límite, no veo el límite, no veo el techo en lo que estoy construyendo. Y esa sensación de no tener el techo y de poder decir, hay que darle, es muy linda, porque en las otras empresas a la larga me encontraba con ese techo o lo veía ese techo. Y en este caso veo que es algo tan grande que incluso no me puedo imaginar todo. ¿Y por qué es tan grande? ¿Cuál es la diferencia con CFO Startup? Es que la tecnología, el mercado. Pero cuando habla de tecnología, ¿qué es lo que hace Lazo? Lazo lo que está haciendo hoy es un emprendedor resuelve su problema legal con su abogado, su problema contable con su contador, el fiscal con un fiscalista, la parte financiera con alguien más financiero. Después usa una herramienta para nómina, para pagar los sueldos. Usa una herramienta para administrar su cap table. Usa distintas herramientas. Y todos esos sistemas de información hoy no se comunican. Y son ineficientes. Lo que nosotros estamos haciendo es resolverle todas esas dimensiones a la empresa, a un emprendedor en sus estadios iniciales, para estructurar esa data desde el inicio y que el emprendedor pueda tener información 24/7 sobre su compañía de manera online. Es decir, yo, en lugar de estar mandándole un mail a una persona administrativa de mi equipo o al financiero y que el financiero le tenga que preguntar al abogado, que todo pueda estar respondido 24/7 por el emprendedor por inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, si nosotros estructuramos toda esa data legal, financiera, contable, fiscal en un lugar, después la podemos empezar a conectar con otra data de bases de datos de terceros, por ejemplo, podría ser Crunchbase, y podemos empezar a darle insights y le podemos dar información de mercado que lo estamos ayudando en otra dimensión, que es la dimensión más de levantamiento de capital, que es una de las dimensiones que más dolorosas para un emprendedor cuando quiere emprender y escalar un negocio, es el tiempo que le dedica y lo difícil que es levantar capital de inversores institucionales, sobre todo cuando nunca lo hiciste o lo estás haciendo por primera vez. Pero ese proceso es muy doloroso y bueno, en ese proceso es donde estamos haciendo todas estas cosas son dolorosas para el emprendedor, las estamos resolviendo y lo que vamos haciendo es conectando esa data, y vos que venís del mundo de data, de marketing digital, ¿por qué no poder conectar esa data financiera desde una perspectiva financiera, conectar con la data de marketing y poder calcular mejor por qué una campaña no está funcionando y cuál es el ROA o cuál es el CAC de la empresa, ¿no? Entonces, todo eso hoy el emprendedor lo hace por afuera, por sistemas externos, y no hay una solución. Entonces, hay un tema de cómo se estructura la data, cómo se organiza esa data para poder darle ese insight de manera online al emprendedor. Entonces, eso ya es mucho más innovador y no existe todavía. Y todavía eso después, imagínate si vos te podés conectar con base de datos de lo que las empresas de e-commerce, con Shopify o lo que sea. Entonces, podés ir agregando capas de datos para ir agregándole más valor a ese emprendedor y resolverle que el emprendedor, en definitiva, se tiene que ocupar de hacer producto y de hacer crecer la compañía, y que nosotros podamos ser, lo que queremos ser es como un copiloto para ese emprendedor, acompañarlo en ese proceso tan duro que es escalar una compañía. Claro, también el tema con la data, que si la lográs tener limpia y la lográs conectar con todo, puedes llegar a otro tipo de insights, y además emprender en algo que hoy uno de los factores internos más interesantes es la aplicación de inteligencia artificial. Estás surfeando la ola, o sea, vos empezás a generar Lazo antes de que explote por el mundo GPT y los modelos, los LLMs por todos lados. ¿Cómo te agarra eso? ¿Lo ves como una amenaza? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Lo aplican de alguna manera? No, para nosotros es una oportunidad y lo estamos aplicando, estamos creando nuestra propia LLM, y
y justamente es donde vemos esto como una oportunidad de diferenciación rápida, en donde el valor va a estar en la data que vos puedas construir y cómo la puedas organizar y qué insight le podés dar entendiendo la problemática de tu usuario. Si vos tenés data propietaria y entendés muy bien el problema que estás resolviendo, le podés generar los insights y mismo nosotros le estamos generando las preguntas que el emprendedor se tiene que preguntar, porque muchas veces cuando vos estás emprendiendo hay muchas cosas que no sabés que te tenés que preguntar. Entonces, en las distintas dimensiones, le podés empezar a preguntar, a generar las mismas preguntas que se tiene que preguntar. Entonces, para nosotros hoy, eso es a donde queremos ir, es generar ese valor al usuario y desde el punto de vista de producto queremos desarmar la información de cómo viene hoy, por ejemplo, de una cuenta bancaria, cómo tomamos y leemos esa información y cómo la organizamos para crear cada vez más valor a ese usuario desde el inicio, ¿no? Claro, sí, eso está bueno. Y también hay una frase muy famosa de uno de los pioneros del análisis de datos del principio de 1900, que lo que decía es que una opinión la puede tener cualquiera, lo difícil es tener la data alrededor de eso, y que con el tiempo va cambiando eso, y de hecho nosotros siempre que hagamos charlas invertíamos eso y decimos que Big Data la puede tener cualquiera, lo difícil es formar una opinión al respecto. ¿Leíste Pero vos? ¿cómo crees que vas a formar la opinión? La opinión la formás en la medida que puedas entender esa data y que le puedas poner Exacto. inteligencia a esa data. Lo difícil es interpretar la data, Interpretarla. porque hoy la data sobra, está por Pero todos la los costados. interpretás en la medida que conozcas lo que estás haciendo también, ¿no? Y que conozcas en profundidad el problema que querés resolver. Sí, lo que a vos te pasa es que al ser especialista verticalmente en un tipo de data muy específica, la mirás y la interpretás y sacás conclusiones y sacás opiniones y sacás consejos, y eso es lo que genera valor que estás tratando de automatizar y de escalar. Una persona quizás tiene acceso a la misma data, o sea, el mismo emprendedor tiene acceso a la misma data porque su data en definitiva la mira y mira como, no sé qué preguntarle a mi data. La pregunta es, o sea, saber hacer la pregunta correcta es mucho más difícil a veces que la respuesta. Sí. ¿Y cómo vienen con la empresa? Bueno, la empresa por suerte viene muy bien. Empezamos hace 2 años y medio, ya servimos a más de 2.000 clientes. 2000. Todo fue Imposible dar servicio a orgánico. 2000. ¿Eh? Imposible dar servicio a 2000, tiene que ser un Imposible producto. dar servicio. Hay producto, pero todavía hay bastante servicio. Lo hemos hecho muy bien y muy eficiente, por suerte. Pero sin duda la escalabilidad va a estar automatizando y reduciendo la proporción de people o de servicios que tenemos. Pero sí, hemos logrado armar un equipo de 50, casi no hemos levantado capital. En No casa de hemos, herrero, cuchillo de palo, ¿no? sí, pero realmente no hemos levantado capital porque no hemos querido y queremos levantarlo en el momento que realmente estemos preparados para hacerlo y para competir y crecer más rápido todavía. Pero sí estamos mirando competidores que están trabajando de diferentes maneras en cosas parecidas y muchos de ellos ya han levantado mucho capital. Pero bueno, nosotros venimos haciendo un camino distinto, que por suerte es satisfactorio y que creemos que probablemente el año que viene o dentro de los próximos 18 meses hagamos algún levantamiento de capital para ir ya a competir fuerte con todos esos que han levantado muchísimo capital. Pero muy contento, aprendiendo mucho todos los días y eso es lo más lindo, lo que me tiene más motivado es que cada 3 meses cambian mis prioridades, cada 3 meses cambian los desafíos que tengo que aprender. Estoy aprendiendo un montón y eso es lo que me pone más contento, ¿no? Que estoy todo el tiempo aprendiendo nuevas cosas y saliendo de mi zona de confort y obviamente con mucha frustración, con cualquier cosa que vive cualquier emprendedor, ¿no? Pero que a la larga, de nuevo, está conectado ese propósito personal con el propósito de la organización y eso es lo que me da por ahí la energía para seguir pensando, pero sin duda
lo tengo claro que no sé lo que vamos a terminar siendo. Como que tengo una visión ya de producto bastante buena, digamos, y estoy feliz y me motiva esa visión de producto, pero estoy convencido que ese no es el final, que vienen muchas más cosas por delante que todavía no las conozco. Está bueno porque es lo que te levanta a la mañana. Sí. Y además algo que no comentamos acá es que, bueno, lo comentamos un poco al pasar al principio, pero pasar de Trenquelauquen a Buenos Aires, a Miami, como que te empezás a ir por las grandes ciudades, ya no es el pueblito nada más en el que todos se conocen, sino que estás ya en una gran urbe. Y en todo este camino, bueno, cuando nos conocimos estabas entrando a EO. ¿Cómo te aportó la organización en esto de estar en un país nuevo, por ejemplo? Bueno, sin dudas, a mí y voy a ser 100% honesto, la red de IO es enorme y el valor que tiene a nivel global es increíble, pero lo que más valoro personalmente y por cuál estoy en IO es porque tengo una empresa en donde sigo contratando mucho en Argentina, mi familia vive en Argentina y voy a estar toda mi vida conectado y no descarto volverme a vivir de nuevo acá a Argentina. Por eso sigo en IO Argentina, pero lo que yo vine a buscar a IO era ya no un desarrollo social, sino tal vez de una mirada más egoísta, un desarrollo personal y aprender de otros. Había identificado que en IO había muchas personas con las cuales yo podía aprender un montón y vine a buscar eso, ¿no? Vine a buscar ese desarrollo personal no desde la empresa, sino desde el punto de vista de la persona, que podía aprender de qué estaban haciendo otros emprendedores que estaban haciendo cosas interesantes, que tuvieron éxito empresario y que de alguna manera eran una inspiración para mí. Y eso fue lo que vine a buscar y eso es lo que encontré. Un grupo de gente que lo que busca es el crecimiento personal permanentemente. Y no es fácil encontrar espacios donde la gente tenga un interés o toda la gente tenga un interés genuino de crecer personalmente, no solamente en la empresa, sino crecer desde el aspecto personal y como también trabajamos la parte familiar y la parte de trabajo. Pero la red global de IO tiene un valor enorme. Ahora yo no la estoy usando, pero sé la marca que es IO, por ejemplo, en Estados Unidos. La cantidad de miembros que tiene. Y cada vez que viajo, no sé, me encuentro con algún IOver de Argentina que también está viajando y siempre están los IO de esa ciudad y eso genera como baja las barreras de confianza, ¿no? O sea, para poder hacer cosas o que te inviten a comer a su casa Y eso, cuando vas a otro país, tiene un valor enorme. A mí me tocó irme a Miami, con lo cual, quiero ser honesto, en Miami encontré ya un montón de emprendedores que no necesité de la red de IO. Por eso no me sumé a IO, pero sí me sumé a una organización análoga se llama The Local Leaders en Miami, que solamente está en Miami. Y por eso me sumé ahí, porque quería conectarme más con gente local. Y conocí a un par de personas emprendedores que estaban ahí, pero que tienen la misma lógica de IO y de YPO. Pero bueno, sinceramente lo que más valoro de IO es esto de pensar en este crecimiento personal, de cómo uno está creciendo personalmente todos los días, desde qué leer, de qué hábitos, qué disciplina tienen los diferentes miembros de IO. Todas esas cosas te enseñan y en realidad uno es el promedio de la gente de las 5 personas con la cual más destina tiempo. Entonces, si uno está con gente que mira su disciplina, que cuida su alimentación, que uno a la larga va a terminar cuidando su alimentación, va a tener disciplina, va a leer, Entonces, creo mucho en eso y creo que en IO encontrás eso, ¿no? Bueno, está bueno lo que contás de IO y te metiste un toque en qué leer, si querés, para dar cierre a esta entrevista como emprendedor, que hiciste 3 empresas y las 3 te salieron bien. Quizá el otro lado estás preguntando, bueno, pero ¿tenés algún libro para recomendar? ¿Cómo empiezo con esto? Bueno,
¿qué leer? Para mí es fundamental estar leyendo. En mi caso hoy estoy escuchando mucho podcast, no estoy leyendo mucho. Bueno, ¿qué escuchar entonces? Y escucho mucho podcast de emprendedores. Estoy queriendo aprender cómo otros construyeron empresas. Es la primera vez que estoy escalando un negocio, la primera vez que estoy armando un equipo de venta, la primera vez que estoy armando un producto, la primera vez que tengo que levantar capital de terceros. Son muchos aprendizajes que tengo que tener, así que estoy muy focalizado en esas cosas. Por eso está bueno también la parte de IO de no focalizarte solamente en eso, sino que también valorar la dimensión personal y ser consciente de cuánto tiempo le estoy dedicando a la familia, cuánto tiempo me estoy dedicando a mí mismo. Y sin dudas mi balance hoy, por decisión personal, está muy orientada a mi empresa y a mi hija, que bueno, fui padre hace 11 meses. Estoy leyendo mucho sobre crecimiento, y escuchando podcasts de eso. ¿Uno que recomiendas? Ahora me traje el libro de Horowitz, que es The Hard Things About the Hard Things, porque nunca lo había leído. Fantástico. Me lo voy a leer ahora en Navidad. Me voy a tomar una semana, así que me voy a leer porque justamente no estoy teniendo tanto tiempo para leer y sí escucho podcast cuando voy a correr, cuando estoy en el auto. Claro. No, está buenísimo y bueno, si lo estás leyendo, te lo súper recomiendo. Es un librazo mal, de los que más aprendí. Y bueno, te agradezco un montón por haber venido, disfrutaste. La pasé muy bien, la verdad que hacía un montón que también que no te veía, así que estoy muy contento de haberte encontrado acá. Lamento que ayer tuvimos un desencuentro, pero muy contento de apoyar a IO y de seguir sumando a esta organización y obviamente me sentí muy cómodo. Bueno, ¿qué son los encuentros sin los desencuentros, no? Sí. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, seguí disfrutando de tu estadía en Buenos Aires. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.